Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos a todos aquí hoy. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Si es la primera vez que se cruzan con nosotros, un saludo muy especial para ti. Te invito a que te quedes, explores un poco y si te gusta lo que ves, te suscribas para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy, mis amigos, vamos a desgranar uno de esos temas que siempre generan revuelo, que nos hacen suspirar y, sobre todo, que nos conectan con esas historias de amor que parecen sacadas de una telenovela, ¿verdad? Vamos a hablar de Ander Ercel y Kerem Bürsin, y esa supuesta, o confirmada, o quién sabe qué es exactamente, relación secreta de amor. Sí, lo sé, el título ya es una invitación a la intriga, ¿verdad? Amiga de Ander Ercel, amor secreto con Kerem Bürsin. ¿Qué significa esto? ¿Es un rumor que se ha intensificado? ¿Hay pruebas que lo confirman? ¿O quizás es algo que la prensa turca ha estado alimentando durante mucho tiempo? Pues bien, prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones entre celebridades turcas, a analizar los sutiles indicios, las declaraciones, y a tratar de descifrar si este amor secreto es una realidad o simplemente una estrategia de marketing o, peor aún, una invención de la prensa sensacionalista. Y antes de empezar con toda esta montaña rusa de especulaciones y verdades, les recuerdo, mis amigos, que si este tipo de contenido les fascina, si les gusta estar al día de lo que sucede en el mundo del espectáculo, y si quieren apoyar nuestro trabajo, no duden en darle a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este para ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar con el chismecito, digo con el análisis a fondo. Para entender la magnitud de lo que se rumorea sobre Ander Ercel y Kerem Bürsin, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno que supuso su serie, Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos países de habla hispana, El amor está en el aire, o Love is in the air. Vaya que nos cautivó a todos. La química entre Eda y Serkan, los personajes que ellos interpretaban, era simplemente eléctrica. Se sentía tan real, tan palpable, que era imposible no preguntarse si esa magia traspasaba la pantalla. Y ahí es donde empieza la leyenda, ¿no creen? El público, al verlos tan compenetrados, tan naturales juntos, comenzó a desear que esa relación fuera más que ficción. Y a veces nuestros deseos se convierten en las semillas de los rumores. La serie fue un éxito rotundo, conquistando audiencias en Turquía y expandiéndose a nivel internacional, lo que por supuesto, magnificó el interés en la vida personal de sus protagonistas. Ander Ercel, con su carisma y belleza innegable, y Kerem Bürsin, con su atractivo y talento, se convirtieron en la pareja de moda, incluso antes de que hubiera una confirmación oficial de que algo sucedía entre ellos fuera de los sets de grabación. Los primeros indicios de un posible romance comenzaron a circular poco después de que la serie empezara a emitirse. Se les veía juntos con mucha frecuencia fuera del horario de rodaje, en ocasiones compartiendo imágenes en sus redes sociales que, si bien no confirmaban nada explícito, sí dejaban entrever una cercanía especial. Eran viajes, cenas, encuentros con amigos en común. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, empezó a rastrear cada uno de sus movimientos. Cada fotografía compartida, cada comentario, era analizado hasta el último detalle en busca de una pista. Y vaya que encontraron pistas, o al menos, eso creyeron. Se hablaba de viajes románticos a Maldivas, de pasar tiempo juntos en las casas de cada uno, de gestos tiernos y miradas cómplices que para los fans, eran pruebas irrefutables. Y la prensa, encantada con la atención que estos rumores generaban, continuaba alimentando la especulación. Ahora, la clave de este título, amiga de Ander Ercel, amor secreto con Kerem Bürsin, ¿qué nos dice? Podría interpretarse de varias maneras. Una es que hay una amiga cercana de Ande que ha filtrado información, o que ha confirmado algo de forma extraoficial. Otra, quizás más dramática, es que la relación de ellos era tan secreta que ni siquiera sus amigos más íntimos lo sabían al principio, o que tuvo que ser un amor que se desarrolló de forma muy discreta para evitar el escrutinio público. La verdad es que en el mundo de las celebridades, los amigos cercanos a menudo son la fuente primaria de información, o al menos de confirmación de rumores. Si una amiga íntima de Ande o de Kerem, o de ambos ha hablado, eso le daría un peso considerable a la especulación. Hemos visto que Ande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida privada, y eso, paradójicamente, también puede ser un terreno fértil para los rumores. Cuando las parejas de famosos son muy abiertas, sabemos lo que hay. Pero cuando se esconde o se es discreto, la imaginación vuela. Ellos, a pesar de la
tensidad de su fama y de la presión mediática, intentaron mantener su relación, si es que existió en ese momento, lo más privada posible. Esto sin duda alimentó esa idea de un amor secreto. ¿Por qué tanto secreto? ¿Tenían miedo de la reacción del público? ¿Querían proteger su relación de la intensidad de los flashes y las portadas? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho. La presión de ser una pareja tan mediática puede ser abrumadora, y es comprensible que quisieran un espacio propio. Analicemos ahora las declaraciones, o la ausencia de ellas. A menudo cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, tanto Ande como Kerem solían dar respuestas evasivas, sonrientes, o simplemente decir que eran buenos amigos, que se querían mucho como compañeros de trabajo. Y esa ambigüedad es oro puro para los medios y para los fans. Una respuesta directa de sí o no les habría quitado todo el misterio, ¿verdad? En el mundo del entretenimiento, el misterio y la intriga venden. Así que quizás esa ambigüedad era parte de una estrategia para mantener el interés vivo, o simplemente era su forma de proteger su privacidad mientras las cosas se desarrollaban. Sin embargo, hubo momentos, especialmente en entrevistas conjuntas o en eventos públicos, donde la conexión entre ellos era innegable. Las miradas, los gestos de complicidad, la forma en que se apoyaban mutuamente, hablaban un idioma propio, un lenguaje no verbal que resonaba con sus seguidores. Hubo un momento cumbre en este amor secreto, o quizás en su manifestación pública. Me refiero a esa supuesta escapada a Maldivas que dio la vuelta al mundo. Las fotos, aunque no eran de ellos juntos de la mano, mostraban que coincidían en el mismo destino paradisíaco. Los paparazzi hicieron su trabajo y las imágenes que salieron a la luz, capturadas a distancia, alimentaron aún más la llama de la especulación. Se les veía saliendo de los mismos hoteles, o pasando tiempo en lugares cercanos. Para muchos, esto fue la prueba definitiva de que su relación era algo más que una amistad. Y la prensa internacional se hizo eco de la noticia. ¿Y cómo se sentía la amiga de Ander Erzel en medio de todo esto? Si asumimos que el título implica la perspectiva de una amiga cercana, esa persona podría haber sido testigo de primera mano de la evolución de su relación. Podría haber sido confidente de sus sentimientos, de sus dudas, de la alegría que sentían. O quizás si la relación era tan secreta, incluso esa amiga podría haber estado un poco en la oscuridad, enterándose de las cosas a medida que sucedían, o sospechando más que sabiendo. En cualquier caso, la figura de una amiga cercana siempre añade un toque humano y personal a estas historias. Podría haber sido ella quien intentara protegerlos del acoso mediático, o quien les diera consejos sobre cómo manejar la situación. El impacto de estas especulaciones en su carrera también es un punto interesante. Por un lado, la atención mediática sobre su vida personal puede ser beneficiosa, atrayendo más seguidores y manteniendo su nombre en los titulares. Por otro lado, también puede ser agotador y perjudicial, generando presiones y distracciones innecesarias. Ande y Kerem, sin embargo, han demostrado ser profesionales excepcionales, capaces de separar su vida personal de su trabajo y de seguir entregando actuaciones memorables. Ahora, para ser sinceros, el mundo del espectáculo está lleno de rumores. Y a veces la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Las parejas de famosos son a menudo objeto de escrutinio público, y sus vidas privadas se convierten en un tema de conversación global. En el caso de Ander Erzel y Kerem Bürsin, la química en pantalla era tan fuerte que era natural que los fans desearan que esa magia continuara fuera de la pantalla. Y la prensa, viendo el interés del público, amplificó cada pequeño detalle, cada coincidencia, cada mirada, hasta convertirlo en una historia de amor épica. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su conexión era especial. Ya sea como amigos, como compañeros de trabajo o como algo más, la admiración y el respeto mutuo eran evidentes. Y esa conexión fue lo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie Senkalkam no solo fue un éxito por su trama, sino también por la fuerza de sus protagonistas. Y la historia de su supuesto amor secreto solo añadió una capa más de fascinación a todo el fenómeno. Han pasado los años y las cosas han evolucionado. Si bien es cierto que el tiempo y las circunstancias pueden cambiar, el recuerdo de esa posible historia de amor secreta entre Ander Erzel y Kerem Bürsin sigue vivo en la mente de muchos fans. La pregunta de si realmente estuvieron juntos y si fue un amor secreto, o si simplemente fue una fuerte amistad y una química innegable, sigue siendo un tema recurrente de conversación. Y es que al final estas historias nos hacen soñar,
nos hacen creer en la magia de las conexiones humanas, incluso cuando provienen del mundo del espectáculo. La prensa turca ha sido implacable en su búsqueda de la verdad, y los fans han sido igual de entusiastas en su deseo de que sus ídolos encuentren la felicidad, ya sea en la pantalla o en la vida real. Recuerdo haber leído comentarios de fans en redes sociales donde decían, son el uno para el otro, se les ve tan felices juntos, ojalá que esto sea real. Esa energía colectiva de desearles lo mejor, de querer que esa conexión que sentían al verlos en pantalla se tradujera en una relación feliz en la vida real, es poderosa. Y esa es la belleza de ser parte de una comunidad de fans, ¿no creen? Nos involucramos, nos ilusionamos y compartimos esa emoción. Para concluir, y volviendo a ese intrigante título, Amiga de Hande Erçel amor secreto con Kerem Bürsin, podemos decir que, aunque no tengamos una confirmación oficial contundente que cierre el debate, los indicios, las coincidencias y la percepción general del público apuntan a que hubo una conexión especial entre Hande Erçel y Kerem Bürsin que en su momento pudo haber sido un amor en desarrollo o algo que prefirieron mantener en la intimidad. La figura de la amiga en este contexto podría representar esa confidente que conoce la verdad, o simplemente es un elemento que añade dramatismo a la narrativa de un amor que se mantuvo bajo llave. Lo que sí es indiscutible es el impacto que su química tuvo en la serie y en la percepción de sus fans, quienes siguieron cada paso, cada imagen, cada rumor, con la esperanza de que la historia de amor de la pantalla se hiciera realidad. Y así, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los misterios y los susurros de un posible amor secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la intensidad de su conexión en Senkalkapm, la fascinación del público, la labor de la prensa, y la siempre intrigante discreción de las celebridades. Hemos especulado, hemos imaginado, y hemos recordado por qué estas historias nos atrapan tanto. Al final del día, lo que queda es la evidencia de una química innegable y el deseo de que quienes admiramos encuentren la felicidad. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan entretenido e informativo como a mí me ha gustado prepararlo para ustedes. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, por estar aquí y por compartir este espacio conmigo. Sus comentarios son lo más valioso que podemos recibir, así que me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hubo un amor secreto? ¿Qué papel creen que jugaron los amigos en todo esto? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle a ese asterisco botón de me gusta, que nos motiva un montón. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse ningún vídeo futuro. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.